Nosotros estamos desarrollando como dijimos que la íbamos a desarrollar. Nos parece que la política tiene que ir de hablar de la vida de la gente, de los problemas que tiene y de las soluciones que las formaciones políticas ponemos a disposición de la sociedad para garantizarles una vida mejor, que lejos de los mensajes de descalificación, de odio y de ruido, la gente lo que espera de los políticos es soluciones, y que dignificar la política pasa por eso, por la capacidad de propuesta, por hacer una campaña seria, respetuosa, tolerante, si me permiten, para eso, para que la gente sepa qué oferta tiene Sumar, qué medidas tiene prevista poner en marcha para que el futuro de este país sea un futuro mejor. Lo fundamental que le estamos haciendo llegar es que estamos en una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años, que nos estamos jugando un país y que hay dos modelos de país al que vamos a avanzar a partir del 23 de julio. Un modelo de país que mira más al pasado, que retrocede en derechos, en libertades y que nos lleva a una España del blanco y negro, que es el que representa la derecha y la ultraderecha en España, y que hay un modelo de país distinto que, siendo consciente de que hemos avanzado en estos 4 años en más derechos y libertades para la gente en un contexto histórico brutal, de pandemia, de guerra, y que queda mucho por hacer, pues a partir de las políticas que hemos puesto en marcha, sabiendo que no es suficiente, que hay mucha gente que lo está pasando mal, pues tenemos que seguir avanzando. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hay que votar a Yolanda Díaz en primer lugar porque en estos años que ha estado como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, ha demostrado que su acción política ha ido determinada a poner en marcha medidas que beneficien a la mayoría social. Y esas medidas están ahí. Un salario mínimo interprofesional que nos encontrábamos en 735 euros, que está en 1.080 euros, o una reforma de las pensiones que garantiza que las pensiones se revaloricen con el IPC, o una reforma laboral que garantiza un empleo más estable frente al empleo temporal, que era el 95% de los empleos, o en unos momentos tan críticos como los de la pandemia, cuando la gente estaba en sus casas confinadas, pues los ERTE que han garantizado que no como en el 2008, que se destruían empresas y empleo, porque las empresas y el empleo había que salvaguardarlo para que cuando saliéramos del confinamiento la economía siguiera. Y ese es el bagaje que tenemos. Hemos llegado hasta aquí. Es verdad que la inflación es una losa que pesa sobre la familia, el coste de la vida. Hoy salía el dato de que España es el primer país de la Unión Europea que baja en la inflación del 2%, y por tanto el efecto de la inflación, el efecto de los tipos de interés, de políticas que vienen de la coyuntura internacional, está teniendo un efecto demoledor sobre las familias trabajadoras, pero se están poniendo en marcha medidas que son tendentes a amortiguar esos efectos, ¿no? Y se trata de eso, de hablar de futuro, de hablar del bono de 1.000 euros para ayudar a las familias a pagar las hipotecas, de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y después a 32 al final de la legislatura, para que tengamos más tiempo para la vida, que el trabajo sea conciliable con la vida, con el ocio, que sigamos abordando una modificación de las normas laborales que permitan la conciliación y por tanto que permitan que las mujeres y los hombres trabajadores puedan desarrollar su jornada de trabajo conciliándolo con sus necesidades personales y familiares, que se garantice la renta universal para los jóvenes, medidas que hablan de un país de futuro a partir de decisiones que se han tomado, que creemos que en una coyuntura muy difícil han beneficiado a la mayoría social, pero a partir de un diagnóstico claro. España, para ir como una moto, como dicen algunos, tienen que ir las familias españolas como una moto. Y la economía de España irá como una moto cuando no haya desigualdad, cuando no haya desempleo, cuando no haya gente que vive en la precariedad, cuando la gente puede disfrutar de sus vacaciones. Y en eso estamos, en hacer un análisis autocrítico de cómo está la situación actual, en analizar de una manera realista lo que hemos hecho y en hacer propuestas de futuro. Yo creo que lo más descriptivo para responder esa pregunta es el debate de antes de ayer. Cuando el bipartidismo se reúne en una mesa no habla de los problemas de la gente. Pedro Sánchez y Feijóo, en un debate que parecía a veces un combate de boxeo, más que un proyecto que se le quiere trasladar a la gente, no hablaron de los problemas de la gente. Y por tanto, sin la presencia de Sumar en el Gobierno, posiblemente el Partido Socialista no hubiera llegado ni a la mitad de las medidas valientes que se han puesto encima de la mesa para darle respuesta a la mayoría social. Porque cuando en España hay bipartidismo, lo que hay son dos partidos que son las dos caras de la misma moneda, y eso se ha demostrado a lo largo de muchos años.
Por tanto, la presencia de Yolanda Díaz, de las otras ministras de Unidas Podemos en el Gobierno de España han marcado una diferencia en ganar derechos, en ganar libertades y en poner la política al servicio de la gente, con todas las cosas que quedan por hacer. Con todas las cosas que quedan por hacer, porque me parece una profunda falta de respeto a la gente el discurso de la autocomplacencia, de decir en España todo va bien, que bien lo hemos hecho y no queda nada por hacer. No, quedan muchas cosas por hacer, hay muchas familias que lo están pasando muy mal y hay que seguir trabajando en esa línea, porque ese es el país que nos jugamos, un país de más derechos, de más libertades, de más calidad de vida para la gente, un país que es consciente de los retos que tiene con el cambio climático y que tiene que adaptar su economía a ese cambio climático y que además sirva como una oportunidad de generación de empleo, o un país de la negación, el país que niega el sanchismo, que niega el cambio climático, que niega la violencia de género y que establece, por primera vez de una manera triste en muchos años en este país, la censura como un elemento central en la política española. Y lo estamos viendo con censura de obras de teatro, de películas, de grupos musicales. Por tanto, esa es la decisión del 23 de julio. El cambio climático es una evidencia y por mucho que haya quien lo quiera negar, está aquí y desgraciadamente ha llegado para quedarse. Desde Sumar, ¿qué decimos? Decimos en primer lugar que España tiene que ser vanguardia en el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en las cumbres internacionales climáticas, porque el cambio climático, aunque no va a parar, hay que frenarlo para que sus efectos vayan llegando más escalonadamente. Y en segundo lugar hablamos de que tenemos que adaptar nuestra economía, nuestro modo de vida a una nueva situación que, como decía, va a ir a más. Y por eso hablamos de transición ecológica justa. Y cuando hablamos de transición ecológica justa, lo hacemos diciendo, primero, que hay que cambiar muchas cosas en la economía de este país para adaptarnos a ese cambio climático. Hay que pensar la agricultura de Huelva en un contexto de 20 años de escasez permanente de recursos hídricos, hay que ver cómo funciona la industria, cómo funciona el turismo y cómo nos adaptamos a ese cambio climático, pero que cuando hablamos de transición ecológica justa hay que decirle también a la gente que eso es una verdadera oportunidad de generar empleo. Y por tanto, que el reto de país que tenemos en estos momentos es cómo, adaptándonos a la situación que nos viene y que está encima, y sabemos que los veranos empiezan en abril y terminan prácticamente a primeros de noviembre, con ese reto que tenemos encima de la mesa, cómo abordamos el potenciar las energías renovables, las industrias limpias, cómo adaptamos el turismo, cómo garantizamos un uso racional de un bien cada vez más escaso como el agua, que tiene un papel fundamental en la vida de las personas, en la vida de la familia, pero también en el desarrollo de la economía, y cómo eso lo hacemos desde la responsabilidad y desde la generación de confianza a la gente, que esa transición ecológica o es justa, y cuando decimos que es justa es que genera más empleo y que genera más igualdad, o no lo es, o no lo será. Y si no lo es, no hay futuro. Por tanto, si transición ecológica, no hay futuro. La gente lo tiene que tener claro. No hay futuro si no somos capaces de adaptarnos al cambio climático. Pero también decimos de esa manera absolutamente clara, o la transición ecológica es justa y cuida las condiciones materiales de vida de las familias de este país, o no habrá transición ecológica. Y por tanto, es un reto de país apasionante, pero es un reto casi, diría yo, civilizatorio, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que tenemos y tenemos que actuar ante una realidad, porque de nada le va a servir a la familia darle la espalda a esa realidad. No va a contribuir a que su vida sea mejor, no va a contribuir a que haya más empleo, no va a contribuir a, en definitiva, a mejorar la vida de la gente.